Buenos días a todas nuestras amigas y amigos que nos siguen a través de los 96.5 MHz de la frecuencia modulada estéreo de RTP 96.5 FM en las provincias de Santa Elena y Guayas, 98.7 FM en la provincia del Oro. Muy buenos días también a la gente del Real Audio, www.rtp.es, un solo clic. Y en todas las partes del globo terráqueo, el programa anterior se sintoniza en el Averno, en el Hades, en las profundidades donde reina Satanás. Gracias a que la señora consulesa pues está allí, ¿no? Bueno, pero bueno. Y muy buenos días a quienes nos escuchan y nos ven a través del canal de YouTube de RTP, el Facebook Live de RTP, el Facebook Live de su servidor Rodolfo Vaquerizo Blum, y estamos en todas las redes sociales como @rtp.es. Dicho lo cual, si tenemos nuevamente al día jalala que ha olvidó la fecha de lo que nunca mienten los periódicos. Y los dos dicen que hoy es martes 2 de junio. Como ayer fue el Día del Niño y el Día del Niño es el 1 de junio, entonces hoy es martes 2 de junio. No han mentido en la fecha. El resto, cum granum salis, que traducido del latín es con un grano de sal. ¿Qué significa? Que tómelo con mucho escepticismo. ¿Por qué? Porque en tiempos modernos la calidad de los periodistas, no hablo de los columnistas, hablo después de los columnistas, de los periodistas de planta de los periódicos, no es la que era antes. Antes los diarios de Ecuador tenían periodistas de primer nivel. La mayoría no tenía título, por si acaso, ¿no? Pero eran 30 veces más periodistas que algunos que tienen título. Nah. Como suele pasar en muchas profesiones. Y hace 30, 40 años, usted para escribir en la página editorial de un periódico, a ver, pues tenía que tener un currículum. Tenía que haber pasado por cosas en la vida. Porque quien no pasa por cosas en la vida no puede escribir de la vida porque no sabe qué carajo es la vida. Cree que es lo que le contaron en el bar de la esquina, en la tienda de la esquina, o en la esquina, literalmente, cuando se paraba antes, cuando se podía uno parar en la esquina a conversar debajo del poste de alumbrado público en el barrio del Centenario, se hace eso con mucha frecuencia. Está claro, estoy hablando de 1968, 69, 70, el otro mundo, ¿no? Ya. Y antes, con todo eso, con esa calidad que tenían, los periódicos buscaban tener el mejor revisor posible. Diario El Universo tenía un señor que ya murió, que era un monstruo. Ese no se le pasaba la cuarta parte de una coma. Ahora yo tengo mis serias dudas de que alguien revise lo que escriben en los periódicos. Pero bueno, eso es otro tema. Hoy martes está con nosotros Estefanía Macías, con la que vamos a hablar de la importancia de los grandes felinos, tanto en el subcontinente indio como en Siberia. Fíjense ustedes que son dos cosas totalmente distintas y lejísimas, pero en el subcontinente indio, o sea, la India, Bangladesh, que era parte de la India antes de la partición del 48, que era el Pakistán Oriental, ahí hay harto tigre. Y en Siberia hay el tigre blanco, que es el felino más grande y pesado del mundo, más grande que un león. Para los que creen que el león es el... No. El tigre blanco en Siberia se lo... Y hablando de eso, mi querida Estefanía, bonjour. ¿Y qué es que pasa a Colombia? ¿El tigre se almorzó al idiota? Perdón, al comunista, porque idiota no es. Yo creo que ganó la primera vuelta, pero la segunda hay que pelearla y duro. Obvio. Y hay que pelearla duro por una sencilla razón. Primero tenemos que acordarnos que Petro es el primer presidente de izquierda. En los últimos 20 años había dominado la derecha. Antes de eso, Colombia era conocido por ser una democracia pendular de conservadores a liberales. Pero ninguno era de izquierda. Este es realmente el primer izquierdista. No. Pero primero estoy hablando de los patrones de comportamiento, que escoges por uno y de ahí te vas pero eso por el arreglo. otro. Eso te toca a ti, me toca a mí, te toca a ti, me toca a mí. Después llegó la derecha, que por 20, 30 años lideró Colombia. Petro fue el primer presidente de izquierda. Y hoy vemos a un presidente que hay un candidato que es Cepeda y hay una Espriella. ¿Qué es lo que sucede? En psicología electoral se habla de lo siguiente. Cuando el votante siente estabilidad, vota por bienestar. Cuando el votante siente incertidumbre y miedo, especialmente en seguridad, vota por mano dura, orden y autoridad. Con esto en mente, el último año en Colombia, de alguna manera el colombiano había
había hecho las paces con que siempre iba a haber inseguridad, siempre iba a haber violencia, pero habían temas como salud, educación, temas sociales, y hubo la reforma social, hubo los planes sociales de Petro, que ha hecho que hoy Petro tenga entre 40 y 49% de la aprobación nacional. Entonces, esto sucede. Los últimos 6 meses, el 2025 y los primeros del 2026, hay unos repuntes importantes de violencia, unos picos de la violencia, los cuales le hace al colombiano promedio decir, como decimos en Ecuador, cacho, cacho, no es que está todo bien. La amenaza es no solo que está presente, sino que está latente. Y con ello... Y creciente. Y creciente, entonces con ello se une a esta narrativa de Espriella de mano dura, autoridad, seguridad, con un acompañamiento, primero también con la realidad que al candidato a Miguel Uribe lo asesinaron, con un acompañamiento narrativo en el cual Espriella lleva chaleco antibalas y se presenta en esta pecera de seguridad, en el cual no solo es por su seguridad, que de hecho está en peligro, sino también es por acompañar esa narrativa de no quiero que te olvides que estamos en guerra y hay inseguridad. Entonces, con esto en mente, y aparte, con el adicional que Espriella ha hecho una muy buena campaña digital, una escucha digital, porque esto es importante. Perdón, la gente dice... No sea malita, ya me habló en sánscrito. Una escucha digital. Es que en ahí va. castellano, por hay favor. gente cuando el que nos está viendo y escuchando, hay veces que dicen, no, es que hay que estar en las redes y la gente comienza a postear bonitos posts, videos. Pero escucha digital significa no solo postear, sino que la comunicación es bidireccional, ida y vuelta. Tú posteas, recibes el feedback, comienzas a monitorear qué están diciendo, qué están hablando, qué es escuchar todo lo que está sucediendo, que es lo que sucede a veces en... Te pregunto, y contestar, implica también hacerle sentir a la gente que le oíste. Aparte de contestar, también entender qué están diciendo, porque por ejemplo, el tigre es un apodo que comienza a generarse en redes, la música en general. Mira, esto es chistoso, porque él comienza, desde hace tiempo, comienza a usar la camiseta de Colombia. Cuando ya comienza a subir, Cepeda dice... No puedo usar la camiseta de Colombia porque la camiseta de Colombia nos pertenece a todos. Póngasela a todos. Pone una carta a la federación diciendo, dígale que no puedo usarlo. Y la federación responde, todo el mundo puede usar la camiseta. Y además, reclámele a Adidas porque yo no la vendo. Todo colombiano que quiera puede usar la camiseta. Como entonces, todo ecuatoriano que quiera se puede poner la camiseta de Ecuador. Entonces Cepeda responde a sus coidiarios, entonces no se pongan la camiseta de Colombia. Qué bruto. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? A 5 segundos del Mundial, ¿en serio no te vas a poner camiseta de Colombia? Estando clasificada Colombia al Mundial. Por supuesto. Entonces, y en temas superficiales, pero de fondo una cosa, narrativo. Yo creo que Cepeda de fútbol, cero. Bueno, pero porque cualquiera que sepa de fútbol no se le ocurre decir eso, por Dios. Como que mañana dijeran, el señor no se puede poner las camisas tipo Mao porque evocan a Mao. Mao. Digamos, tú lo que quieras. Pero sí es cierto en temas narrativos. Las últimas presentaciones de Cepeda y Espriella, Cepeda sale con un atril, unos papeles en la mano y una escalera atrás, a la vieja usanza de los políticos de los 80. Cuando yo veía que él alzaba la hoja y para leer, yo me provocaba decir, nadie le dio un teleprompter. O sea, por lo menos para que no emane conocimiento, o sea, reminiscencia del político de ayer que lee con papel. Y en cambio, Espriella tenía todo un acompañamiento digital. Cuando me estás escuchando, no estoy diciendo que el papel esté malo y que el político tradicional. No, lo que estoy diciendo es que dentro de la situación, Colombia tiene 60% de su electorado es de 18 a 40 años. El 60% del electorado. ¿Cuánto es el nuestro, más o menos? 30. Y el 40% de Colombia es mucho más que el 30% de Ecuador. 53 millones de habitantes. Colombia nos triplica la población. También es cierto que Colombia no es obligatorio votar. Claro, entonces, aquí es interesante porque no solo tienes que convencer que voten por ti, tienes que convencerlos que vayan a votar, que es diferente. Como en Estados Unidos. Son dos cosas a la vez. Entonces, sí es cierto que tienes un tema digital comunicacional importante, pero también es cierto que tienes a un presidente que está luchando por su legado histórico por siempre. ¿Y por qué digo histórico por siempre? Que suene redundante. Porque Petro fue el primer presidente de izquierda que ganó. Cuando Petro gana su campaña, estaba de alguna manera seduciendo a ese joven que dé el beneficio de la duda, de este anhelo de lo que la izquierda puede hacer por el país. Hoy,
Perdón. Sí, Petro insiste en que hubo un posible fraude electoral y dice tener pruebas es que no, para es que es demostrarlo, pero si absurdo salió Cepeda a decir que no habían encontrado nada, que está loco. y aparte es absurdo, ¿qué es lo que sucede también? Como vendieron que van a ganar en primera vuelta, van a ganar en primera vuelta. Después que van a ser primero, van a ser primero. Lo que tiene miedo Petro es que la campaña se desinfle porque estaban pensando que estaba tan bien y dijeron Cepeda ganó. Y ahora están diciendo, bueno, pero Espriella tiene bastante chance. Entonces tiene miedo que se desinfle. Por este legado histórico y esta responsabilidad que él ha asumido de que él no quiere ser, ahí dice Colombia concluye el escrutinio y Y válido valida los resultados. resultados preliminares de Ya, la elección pero presidencial. entonces él lo que no quiere es que su candidatura y su presidencia sea una excepción. Él quiere que comience a instaurar la izquierda como fuerza política de Colombia. Y para eso él siente que su legado no solo es la presidencia, sino dejar eso instaurado. Y hoy lo que está sucediendo es que tienes un presidente, porque tú entiendes, los presidentes hacen el guiño del ojo, hacen un acompañamiento, pero el día de las elecciones, casi que suerte o muerte, voy hasta las últimas consecuencias con tal de que gane el candidato. Y el problema aquí es que en el momento en el cual él sube su perfil y comienza a pelearse con Espriella, haces que el ciudadano escoja entre el presidente y el candidato, pero el candidato es Cepeda, no es. Entonces, cuidado por subir tu perfil y hacerte casi el vocero del candidato, le quitas el peso a tu candidato Cepeda. Bueno, primero que la regla número uno, excepto cuando Cámpora era el gobierno, Perón al poder, ahí era de frente la cosa, ¿no? Pero normalmente nadie puede quitarle el rol principal al candidato presidencial, ni siquiera el presidente saliente, porque ese ya se va en poquitos meses. Pero como dice Carlos Rucauf, ex vicepresidente de Menem, ex canciller de Carlitos Saúl Menem, a quien que en paz descanse, con quien tuve una relación, no de amistad, pero nos llevamos bastante bien. Eh, Dice que el problema es que Petro es un muchacho que consume lo que vende. Y entonces se manda unas barbaridades madurescas. Entonces ahí está. Ahora, eh, en Colombia existe una institución que se llama la registraduría, que es la que hace el conteo de los votos. Cuando salió Petro, puede decir que lo habían timado y al principio también Cepeda, salió el procurador y dijo, señores, que ¿de qué software me hablan? Pues si las elecciones en Colombia son manuales, ¿no? Como eran aquí antes. Y cuando eran aquí antes no importaba si había apagones, porque eran manuales. ¿No? Dijo que han aparecido, que faltan cédulas, dice el registrador del Nacional de Colombia. Aquí la cédula no se utiliza para nada en el conteo, ni en el padrón, ni en el coso. Todo lo que dijeron era cada una cosa, primero falsa y segundo estúpida. Cuando ayer Cepeda, ya de mañana, 10:20, algo así, dice que no han encontrado nada. ¿Qué sigue Petro hablando del tema? ¿Va a ser un leitmotiv de la segunda vuelta? ¿Me robaron? Nos robaron. Más que nada, yo creo que con lo que pasó con Ecuador, que también todavía hay un partido que no acepta los resultados. Bueno, es que la tinta es mágica. Ya, pero no, es que lo que comienzas es a generar paralelismos y tú lo que querías es generar dudas razonables sobre tu candidato y sobre todo lo bueno que le pudiese dar a Colombia en el futuro, si ese es tu objetivo. Y hoy tienes una Espriella que está polarizando, por supuesto, pero está teniendo un argumento sobre seguridad, mano dura, autoridad, que hoy con los índices de violencia como están en Colombia y Claro. con la comunicación digital que la está haciendo de una manera muy asertiva, está beneficiando la candidatura de Espriella. Lo que también es cierto es que tienes a 1.6 millones de votos de Paloma. Eso iba Y yo. el votante de Paloma es un votante uribista, antipetrista, entonces difícilmente ese votante vaya a Cepeda. Ahora, Pero tampoco el podemos. vicecandidato el candidato vicepresidencial de Paloma, Oviedo creo que se llama, Ujú. parece que es medio No, woke. no, Oviedo,
lo que hemos leído, su intención es a postularse para la candidatura de alcaldía de Bogotá, pero no, a lo que me refería es que como en Colombia no es obligatorio votar, no puedes asumir, bueno, Paloma tiene 1.6, entonces todos se van a ir donde Espriella. Primero hay que ver cuántos votan. Si es que, primero porque el voto no es endosable y dos porque no es obligatorio, entonces eso significa que no solo tienes que convencerlos, sino que tienes que entusiasmarlos para que vayan a votar Pero por yo ti. te diría que a ver, yo no sé ¿cuánto sacó al final Paloma? ¿1.600.000? Sí. Ya. Del 1.600.000 votos de la señora Valencia, sean uribistas esos que se cuadran. Pero hay el uribismo fuerte, el uribismo que votó por Paloma sabiendo que ya no tenía ningún chance, porque mucha gente se fue al voto útil. Ese no es el voto real del uribismo, por si acaso. El uribista, si Uribe dice apoyen a Pedro, va a votar por Pedro. Pero había unas declaraciones que le decían a una persona y le decían a la cámara, el entrevistado en la calle. Presidente, a Uribe, presidente, perdóneme, yo siempre voy a votar por usted, pero en este caso no voy a votar por Paloma, voy a votar por Espriella. O sea, la gente le estaba... Presidente. Pero por supuesto, ese era un uribista. Lo que te quiero decir es que el uribista es uribista siempre, pero en este caso no solo es voto útil, sino que también hizo... Y aquí va más allá de Paloma y de Espriella. A ver. Hoy nuestro mundo está llevándote a los polos, o sea, la polarización. Sí. Blanco, negro, A, B. Y el problema del centro, que siempre fue un espacio grande en Colombia, el uribismo era grande, es que el centro, un poco los extremos dicen blanco, negro. No tienes que explicar porque la gente entiende el blanco y entiende el negro. Y a menos que uno sea pero en cambio, el centro tiene que explicar que el color adecuado para salir adelante es gris, pero con un poquito más de blanco y un poquito menos de negro. Y entonces cuando el centro tiene que demorarse más de 2 minutos, que es lo que demoramos en los videos, en los scrolls, para explicar que es gris, pero no es gris ratón, no es gris oscuro, es gris blanquito. ¿Cuál gris? Entonces, ese es el problema hoy en el mundo entero del centro, que lastimosamente hasta que no encuentre cómo presentarse, rebrandearse y hacerlo de una manera suficientemente ágil, dinámica y digital, es muy difícil. Y otra cosa más, una adicional, el algoritmo premia las confrontaciones. O sea, si tú y yo mañana en redes pones algo, yo te digo, querido, o le digo vete hace décadas. Sí, yo sé. Le digo, te pusiera vete, yo entiendo lo que estás diciendo, pero quiero darte estas cifras, o sea que el algoritmo, nuestro intercambio, nos ignoró. Pero si alguien dice, ándate a pasar chivos, y tú le respondes, ándate al casa de fulana, entonces el algoritmo lo toma y resulta que todo el Ecuador, el comentario es, ¿viste cómo se mandó a pasar chivos Rodolfo Vaquerizo? Porque el algoritmo de alguna manera exaspera y genera, cuando hay una confrontación, genera más visibilidad. Vulgarmente viralizar. Sí, el algoritmo lo viraliza. El algoritmo, porque para yo viralizarlo y reenviarlo a los chats y al chat del chat, tengo que verlo, porque uno lo que hace es scrolling. Pero el scroll lo que hace es ir viendo, y hay veces que te salen cosas alternas que son gente que no sigues, pero es porque el algoritmo te está nutriendo y te está alimentando de cosas que cree que te pueden interesar. Entonces, el argumento tuyo y mío sobre la historia y sobre el sustento y sobre la data de una manera muy educada, muy no sé qué, nada. Pero si te manda a pasar chivos, definitivamente. Ahí viene un argumento que el algoritmo no lo va a explotar porque estamos muy finos nosotros aquí. A ver cómo lo podía hacer de otra manera de una amiga y una dama. Así que, a ver, el duque de Chester, perdón. El problema del centro... Vamos a hablar de la parte de Latinoamérica que tiene enormes problemas de inseguridad. Venezuela, Colombia, Ecuador. En Perú está resucitando Sendero Luminoso. En Bolivia, el traficante de drogas de Evo Morales está tratando de dar un golpe de Estado. Ya. En esas circunstancias, ¿cómo eres de centro? ¿Cómo puedes estar en el centro? Viene a ser algo ecléctico, ¿no es cierto? Algo que reconoce la verdad del uno y la verdad del otro. En la lucha contra el narcotráfico no hay centro. O luchas contra el narcotráfico o estás con el narcotráfico. Sí, pero puedes luchar con el narcotráfico, tener mano dura, tener un ministro y tener toda una política de Estado de mano dura. Pero puedes tener gente que conozca de temas sociales, que no necesariamente comulgue el 100% contigo, pero mientras que llegues a un acuerdo, y qué es lo que sucede hoy, que creo que es uno de los retos que tiene que tener a Espriella,
es convencer al ciudadano que sí va a tener mano dura, que sí va a luchar con la delincuencia y que sí va a mantener los programas sociales que ellos sienten que son un avance en las políticas públicas del gobierno de Petro. Porque lo que sí conocemos a lo largo de la historia es que la derecha es muy bueno para economía, inversión, seguridad, pero no siempre es tan bueno en la implementación, porque tiene planes increíbles, en la implementación de políticas sociales importantes. A tu juicio, Pero el Dito, solo, eslogan pan, techo y empleo, sí, derecha, León Febres Cordero, funcionó. por En la supuesto, práctica. pero Lo aplicó. yo sí lo creo. Claro. Hubo el plan habitacional, hubo Claro, todas era las León. carreteras. Claro. Sí, pero lo que te quiero decir es, hoy en la modernidad hay una visión casi obtusa en la cual dices derecha, seguridad, empleo, empresa, economía. Y los de derecha radical dicen solo se necesita esto. Pero el flaco que está desempleado, que no tiene una casa, que no tiene No para para la comer, olla, claro. cuando el Estado sí tiene un acompañamiento es importante. Entonces, no, yo no estoy de acuerdo ni con el uno extremo ni con el otro. Creo que el centro en el cual invitas a profesionales que no necesariamente comulguen contigo, pero que sí estén de acuerdo, que se van a alinear dentro de la cancha que tú has marcado como política pública, creo que todo el expertise es bueno. No, yo estoy de acuerdo. Lo que te quiero decir es que en estos países nuestros, la polarización de la gente es tan grande respecto al asunto de la seguridad, el narcotráfico, los muertos, la matanza. Bueno, que las matanzas ya no hay, ¿no? Por si acaso. No hemos vuelto a tener 130 y pico de muertos en una cárcel y esperamos no volverlos a tener nunca, por si acaso. No estoy llamando a la desgracia. ¿Ya? Pero si te entendí bien, un candidato que de verdad ofrezca hacer eso y lo haga, pero que además diga, a ver, aquí hay otro problema, es que hay gente que no tiene empleo y no tiene cómo parar la olla en su casa y vamos a hacer esto y esto para arreglarle el problema, no se vuelve de centro, pero le da a la derecha o al centro derecha, como lo quieras llamar, o a la ultraderecha si quieres, un rostro humano que a veces no tiene, que León lo encarnó perfectamente. Porque además León era carismático, era simpático, hasta cuando se peleaba con uno, Bueno, era imposible ponerse bravo con el man. tienes, Está con nosotros Estefaní Macías, porque si no, me insulta en alemán, y como no sé alemán, no sé ni qué me dice. Así bueno, que ya está tienes, mencionada Estefaní Macías. también tienes a un Reagan, también tienes algunos presidentes Reagan era un monstruo. Sí, también tienes algunos presidentes, tienes a un Peña en Paraguay, o sea, tienes gente que sí, Que sí lo entendió. más que nada que sí lo comunicó en Latinoamérica de una manera asertiva. Y también es cierto que a lo largo de los años siempre hablamos que lo que nos unía a Latinoamérica en general, o lo que nos unía a América desde el norte hasta el sur, era especialmente Latinoamérica, era desigualdad, educación, salud, pobreza. Y hoy podemos estar todos de acuerdo que el principal enemigo, lo que nos une a todos los países de Latinoamérica, es el narcotráfico, las economías ilegales. Cuando ya aceptamos eso, también tenemos que aceptar, y un poco el escudo de las Américas, es si no trabajamos en todos juntos y hay una corresponsabilidad de frontera a frontera, de frontera a frontera, por años se luchó contra este fenómeno muy, creo que... Tibiamente. No, más que tibio, yo creo que sí, muy obtusamente, porque decías, Colombia produce, México distribuye y vende. Entonces hubo 10.000 millones de dólares para Plan Colombia, para Claro. Colombia, hubo unos temas importantes con México, pero no nos dimos cuenta en su momento, bueno, es fácil decir... No se dieron cuenta ellos de que Colombia sí producía, pero ¿por dónde salía la droga? Sí, pero no nos dimos cuenta, por años Ecuador solo era de paso y no era tanto, pero lo que te quiero decir es que hoy, desde Chile en el norte que tiene problemas de narcotráfico, hasta Costa Rica que no tiene ejército y es un lugar de paz, tiene unos picos altísimos de violencia en el puerto de Limones. Claro. Hoy, desde la frontera con Estados Unidos hacia abajo, hacia Chile, todos los países de Latinoamérica están enfrentando un enemigo común. Entonces, South of the border es narcotráfico. Una vez que aceptamos eso, la pregunta es, ya tenemos el enemigo en común, ¿cómo trabajamos mancomunadamente y aceptando una corresponsabilidad? Porque antes era, tú produces, tú vendes y ahora tú sacas el 70%. Claro, nosotros somos pero tú, enseñamos dedos.
Pero esto es un trabajo concatenado de frontera a frontera, de frontera a frontera. Si todos no trabajamos mancomunadamente, no solo con inteligencia, trabajo, objetivos, identificación, es como A arar ver, sobre el desierto, digamos. con el Libertador dijo, he arado en el mar. Ujú. Dicen que dijo, ¿no? Porque en ese tiempo no habían grabadoras, pero a ver si entendí bien. Tenemos que pasar del tú a este es un problema de nosotros y veamos nosotros cómo juntos Es una, combatimos el problema. Ahí esto porque no es de ya tú. es una Ya, ok. corresponsabilidad. ¿Lo van a entender los mandatarios? Yo creo que hoy, por lo menos, el escudo de las Américas puede estar a favor o en contra, por lo menos tiene Estoy a ese, favor, por si acaso. bueno, pero lo que tiene es un mensaje claro que todos estamos en esto y todos tenemos que incorporarlo. Habrá gente que diga, sí, pero no estuvo México y no estuvo Colombia, que son los principales. Entonces ahí ya podemos discutir sobre tema político en el cual el uno tiene que decir, ¿para qué lo vamos a invitar si al final del día no va a hacer nada? O el otro va a decir, no me Bueno, por el invita. 21 de junio veremos qué pasa con Entonces, Colombia. claro, ahí es otro debate. Pero Pero, volviendo a pero Colombia. déjame saltar antes de que se me pase, porque dijiste México. En tu opinión, ¿qué va a pasar con ese angelito que tienen de gobernador de Sinaloa, íntimo compadre ñaño del alma, cofundador de Moreno, con el dipsómano de Andrés Manuel López Obrador, ¿cómo es? Abrazos y no balazos. Hijo, a ver, Estados Unidos ha sido muy claro con la señora Sheinbaum. Es- o me lo das o lo voy a ver. ¿Qué va a pasar allí? Porque ese es una... Sinaloa, cuando mi hermano estudiaba en Monterrey, que nada que ver con Sinaloa, está al otro lado, Nuevo León. Ya Sinaloa era el estado más famoso, no era Guadalajara ni el cartel Jalisco Nueva Generación, era Sinaloa. Pero si tenían el descaro de que el equipo de béisbol se llamaba Los Gomeros de Sinaloa, la goma es la heroína en el lenguaje. Y te estoy hablando del año 74. Y este señor es el gobernador de Sinaloa. Dos de sus más altos funcionarios se fueron a entregar al FBI. Y cuando los gringos le preguntaron, ¿ustedes qué hacen aquí? Venimos para que no nos maten. ¿Qué va a pasar allí? ¿Qué va a hacer Sheinbaum? Yo creo que ella va a intentar de alguna manera lavarse las manos. No va a decir nada, pero va a lavarse las manos. Creo que la realidad es que México y Estados Unidos, especialmente con la guerra como ha hecho y con el nuevo plan y con la agenda que tienen sobre terrorismo y narcotráfico y los mid-elections, van a sentir mayor presión y presencia de Estados Unidos en la búsqueda de no solo que te entreguen gente, sino que tengan políticas públicas mucho más claras en contra de esto. Ya, otra pregunta. Una cosa, Abelardo se llama de la Espriella o de la Espriela. ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo pronuncia él su apellido? Espriella, Espriela. sí. O sea que es un apellido de origen italiano. Sí, Claramente. él vivía en Italia hasta hace poco, digamos, Ah, sí, o sea que debe tener doble nacionalidad con lo toda más probable. seguridad. Ya. Esa idea es genial de que la gente los duros de él y mucha gente, ya no dicen desde hace algún tiempo del Espriella ni Abelardo, sino el tigre. ¿De dónde salió? ¿A quién Él, se le ocurrió? Porque fue una genialidad. no, dicen que también le comenzaron a decirle ese apodo hace tiempo. No hay una persona que se puede identificar como, pero comenzó a hacer un apodo en redes. Y sabes qué es interesante, porque el manejo comunicacional, los invito a, cuando estén scrolling por las redes, escuchen la música. Es una música súper pegajosa y hay unos que son casi como canto de guerra, el boom, 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 pero en tropicalón, o sea, O sea, en colombiano, pero... pero o sea, se te pega enseguida la canción. Entonces, todo el acompañamiento del comunicacional y digital ha sido súper bueno. Claro, los Rolling Stones sacaron un disco que se llama Sticky Fingers. Bueno, este es Sticky Music. Se te pega. Y todo, tienes souvenirs, camisetas, gorras, Tigre. toda la campaña tiene o sea, toda la campaña tiene un acompañamiento. Y el que me está viendo escuchando, no estoy diciendo que solo las redes funcionan, no, necesitas territorio, necesitas puerta a puerta, necesitas mil cosas más. Pero la realidad es que hoy lo primero que haces al despertarte y lo último que haces antes de dormirte es revisar tu teléfono. Entonces, si bien es cierto, te pueden tocar la puerta, pueden llegar. Sí, pero yo puedo decirle que me toca la puerta, no.
Bueno, En también es cambio, a cierto esto que sí lo miro, sí, pero porque no sé quién me escribió. sí, pero también existe la importancia en toda Latinoamérica del puerta a puerta, el poder del barrio. Nosotros todavía en Latinoamérica Claro. tenemos una identidad barrial, una identidad en la cual Con excepción de toda esta zona de por aquí donde no hay barrio, porque son sitios cerrados. bueno, pero hasta el sitio Yo aquí cerrado, viví el barrio. ya, pero hasta sitio cerrado tiene urbanización cerrada y esa urbanización cerrada tiene un chat y ese chat también se come. Entonces, lo que te quiero decir es que en general todavía hay una organización barrial en el cual En hay Latinoamérica. y en Estados Unidos Pero tienes fíjate que los grassroots, sí, pero hay muchísimo. cuando los genios que vaticinaban que la señora Harris iba a ganar, decían por qué, ponían primero porque es la primera elección con Roe versus Wade, después de Roe versus Wade. Segundo, porque el groundwork de Kamala es infinitamente superior al de Donald Trump. Y efectivamente sí fue, tocaban puertas, llamaban por teléfono. Y Trump se dedicó no solo a los memes y cosas, los podcasts como el de Joe Rogan, al que la señora Kamala Harris no fue. Ahorita Cepeda, que nunca quiso debatir, ahora lo está. Y cuando el tigre de la Espriella le dice, ok, yo no tengo ningún problema de debatir, pero usted tiene que aceptar que las elecciones. O sea, yo no voy a debatir con alguien que no acepte el resultado de las elecciones. Y hay una invitación de la revista Semana para debatir. La acepto en este momento. ¿Sabes lo que digo, Cepeda? Que Semana era un representante más o menos un poco más que era la CIA, Donald Trump y de la Espriella juntos. Bueno, ¿Dónde quiere debatir? ¿En la Universidad de Colombia? bueno, también es cierto que no, su asertividad comunicacional para un debate es mala. Si para un Así, mala. discurso lee, no estoy diciendo, ojo, puede ser intelectualmente muy bueno, pero especialmente una campaña como la de ahora, es política 2.0 digital, necesitas no solo ser bueno comunicando, tienes que ser asertivo, tienes que entender cuál es la dinámica de hablar casi en punchlines, entender y conectar, ser disciplinado en el mensaje. Hay mucho más tecnicismo atrás de una campaña y una comunicación política que el mero sentémonos a conversar. También no podemos dejar de hablar de Westcol. Westcol es un influencer colombiano que entrevistó al presidente O sea, un Uribe, equivalente a Joe Rogan, para ponerlo así. pero mucho más coloquial. Claro. Y fue donde Espriella, y justo pasaron lo de Espriella, lo de Westcol, pasaron, me parece que fue viernes o sábado, antes de la elección. El domingo era la elección. Las elecciones. Y tuviste... Cepeda fue donde Huescol. No lo vi. Vi a Petro, vi a Espriella, vi a Es que Uribe. ahí viene mi pregunta. Pero el candidato no era Petro. Primero hay que ver cuál es la estrategia y dos, volvemos a que Cepeda no es tan elocuente. De nuevo, no estoy descalificando porque intelectualmente No, tengo el tipo es entendido. un intelectual. Por eso te digo, pero hay gente brillante que no necesariamente le es fácil. Y Usted hay es gente, católica, ¿no es cierto? pero hay gente que cuando le escuchas hablar te suena bien, pero cuando haces pausa y retrocedes dices, What? no dijo nada. Claro. Sonó bonito, Ya. pero no dijo nada. Entonces, Pero usted es católica, ¿no? sí, por supuesto. Entonces sabe muy bien que el don de la palabra es un don. Hay quien lo tiene y quien no lo tiene. El señor Cepeda es un académico, un hombre que toda la vida ha sido académico, pero que, oiga, el don de la palabra, el pan. Yo en cambio creo que yo hago media training. En cambio, Uno puede entrenarse. Sí, uno no nació, pero uno puede sí, entrenarse y mejorar. Pero mejorar. Pero, ¿qué pasa cuando te enfrentas a un individuo que nació con el don y que aparte lo ha explotado? Yo lo vi a Espriella anoche en un programa de Agustín Laje, ya furioso. Oiga, lo que le dijo a Petro, Ya, yo estoy, por ejemplo, le faltó decir HDP. yo estoy en desacuerdo con que Cobardes, traficantes. No, yo estoy en desacuerdo, primero porque baja el nivel de la conversación Ah, y dos, porque si de una manera pragmática quieres ganar la elección y la elección hoy también está en el centro, polarizarte tanto hacia allá va a ser difícil que el elector del centro se sienta, tienes que construir un puente para que ese elector se sienta cómodo de transitar tu puente. Pero si lejos de generar el puente, generas más distancias en la construcción de este puente, no les va a ser fácil. No te estoy diciendo sea otra persona,
Pero si no dijiste todo lo que dijiste en la campaña, porque estabas de alguna manera intentando ser tú sin radicalizarte, ¿por qué cuando todavía no ganas las elecciones te estás radicalizando? Porque está contestando la acusación de que No, no ha ganado, que es fraude. pero es que ya no Yo, importa yo no estoy de importa lo que acuerdo, se le digas, fue la ya, mano. ya entraste a segunda vuelta y el Ya, argumento de y bien, entraste primero, además. y entraste primero, no estás defendiendo, no eres el candidato de Perú que te están dejando fuera de la elección porque están metiendo a alguien más. Ya estás adentro. Usted siga hablando de lo que usted quiera, usted hable de sus puntos, no se desgaste, no muerde el anzuelo. Y él está mordiendo el anzuelo. Bueno, me imagino que tendrá suficiente gente a su alrededor que le va a hacer la misma reflexión. Yo ayer estaba en el programa de Carlos Vera, entonces decía, mira, está el día de la aceptación de que ganó en primera vuelta, en la primera vuelta, no sé qué, y seguía hablando y seguía hablando. Y yo le decía, ay, cuando es asesor, le provoca decirle a la gente, quítenle el micrófono por su propio bien, quítenselo. No me haga acuerdo. El 2006 había que haberlo mandado a Siberia al candidato que ganó la primera vuelta. Porque en la segunda vuelta, yo no sé por qué razón, y ya ahorita con su estado de salud no me lo va a poder explicar nunca, pero yo creo que él no quiso ganar. Simple y llanamente. Hizo todo lo que no tenía que hacer. Pero bueno, a ver. Hay un Fajardo, quedó cuarto. Ujú. De Fajardo hablaban el otro día unos que entrevistó Laje a analistas colombianos y todos, qué coincidencia, discrepaban en algunas cosas, pero todos dijeron lo mismo. No, Fajardo se va a ver ballenas. ¿Que se va a ver ballenas de verdad, este man? Desconozco. Ahora, ¿de dónde salió Fajardo? ¿A qué grupo es? ¿En qué campo más o menos y de ideas lo podemos ubicar? Es un centro un poquito derecha, fue alcalde, hizo un muy buen trabajo. ¿Alcalde de dónde? Me parece que fue de Medellín. Ya, Paisa. Sí, No de casi Bogotá, pues segura. Petro fue de Bogotá, pues. No, Petro fue de Bogotá. Pero lo que es Fajardo es un líder local reconocido por su administración pública, por su liderazgo, que se ha hecho un líder nacional. Esta es la tercera oportunidad que se lanza de Sacó candidato. 1.000.000 de votos. Pero 1 millón de votos es 1 millón de votos. Oh, Porque claro. es que pero ¿por qué digo? Porque si fuera 1 millón de votos, porque estás obligado a votar, te entiendo. Pero 1 millón de votos que fue a votar por ti sabiendo que ibas a perder, Claro, tiene un peso. sabiendo que ibas a perder, porque no tenía ninguna oportunidad. Porque entonces eso significa que el candidato, el elector que lo está haciendo es un statement. Es, a pesar de que no vas a ganar, quiero que sepas y que quiero mandar un mensaje que esto es lo que quiero para Colombia. Por ahí hay gente cínica, analistas, que dicen que, que lo de Fajardo es un negocio, porque si pasa el umbral, el Estado le devuelve $2, o sea, un equivalente a $2 y algo por cada voto, sacó más de 1.000.000. Sí, pero igual Lo acusan de Fajardo, eso, pero Fajardo, la gente fue a votar por él. Fajardo tiene una plataforma aún mayor y bien por él porque de alguna manera el centro cada vez más se hace más chico, a pesar de que debiésemos todos estar cómodos tolerándonos en el centro. Una pregunta. Si, digamos que Fajardo es el centro, porque para los colombianos parece 41% más o menos de colombianos que votó por Petro. Si Uribe es el centro, Satanás es hermano de Jesucristo, porque para ellos Uribe es el anticristo, el diablo, el demonio, todo lo que usted quiera. Así que, aunque se llame centro democrático, al uribismo en Colombia yo no creo que la gente lo vea como centro. Entonces, ¿quién es el centro? Yo creo que el centro lo intentó ser Paloma, pero no le funcionó. El centro definitivamente por mucho tiempo era el uribismo, pero es que ahí viene lo que, cuando tú te refieres a la derecha, suena derecha extrema, mercado, no sé qué. El uribismo lo hacen de extrema derecha por la posición que tomó en cuanto a seguridad y las percepciones e implicaciones que dependiendo de qué lado de la vereda estés lo puedes leer. En la guerra pasan cosas que ya. Pero hoy yo creo que el Uribe, guste a quien le guste, puede llenar estadios. Uribe. Claro, pero si el clip yo casi me atoro. Sale uno de estos analistas colombianos que invitó Laje, le pone un clip de Abelardo del Espriella con un terno espectacular, pero espectacular, que dan ganas de, si alguien es amigo de él, que me digan cómo hago para preguntarle a dónde compró el traje, porque es espectacular. ¿Ya? Y el tipo, ¿sabe lo que dice? Todavía no, creo que no habían votado. Dice, yo admiro profundamente al presidente Uribe.
Yo creo que Colombia tuvo un libertador, Bolívar, tuvo un ni sé qué de otro nombre, y tuvo un salvador, que es el presidente Uribe, y que como todos los grandes hombres va a ser perseguido y lo perseguirá. Y quiero decirle al presidente Uribe que conmigo cuente hasta la muerte, porque yo lo voy a defender hasta la muerte. Yo dije, ¿de qué candidato de quién es? Resulta que el Espriella tiene un respeto enorme. Yo no creo que fingió, por si acaso. Pero es que y cuando preguntabas a Uribe sobre Espriella, decía, yo nunca me permitiría decir nada malo en contra de Espriella. Sí, pero Jamás. Paloma sí dijo. Claro, pero y ahí viene también el problema, que no se aprende lo que también pasó en Venezuela. Venezuela por 20 años la derecha no se unió cuando finalmente se dieron cuenta que necesitaban un candidato único para vender la izquierda. Ganaron. Comenzaron ya un movimiento hacia, todavía no termina ese movimiento hacia la libertad absoluta, pero ya tuvieron un músculo. Lo mismo pasa. Y además arrasaron pues en las elecciones. Pero lo mismo pasa en las seccionales aquí, cuando cada partido lanza su flaco, y después dicen, viene el lobo, viene el lobo, viene el lobo. Pero si no nos unimos todos, nos pero unen es por todos. la ley electoral, pues, Estefanía. Si no lanzas candidatos, te mochan. O sea, tienes que tener una continuidad. Y claro, resulta que hay gente que sale de candidato y que ni los familiares votan por él, pero tienen una caradura impresionante. Usted se tiene que ir. Sí, Última, correcto. Perú. ¿Vio el debate de Keiko con Sí. el, ¿cómo se llama el cretino este? Roberto Sánchez. Estoy tratando de acordarme. El lápiz 2. Ayer justo Carlos dijo una frase que me acordé, que era... ¿Carlos quién? Marx. Carlos Vera ayer en la entrevista ya, hablamos y pensé que era decía, Marx. pero no, era... Carlos Marx Carrasco, no el otro no que me está acuerdo muerto. si dijo algo con K y él dijo como, por ejemplo, crisis con K y Keiko dijo criminal con C. O sea, era algo... fue un juego de palabras que ya me voy a acordar, pero fue... Keiko Bueno, criminal sí es concepto. Sí, pero... Pero crisis no es con K, No, pero Keiko... era una palabra con... Pero bueno, la realidad hoy es ¿Qué que le pareció el Keiko... debate? Es que comparar peras con manzanas. A ver, ¿quién fue menos malo? Keiko. Ya, ok. Y Keiko está arriba en las encuestas, y aparentemente le ha sacado ya 8 puntos. Keiko está arriba en las encuestas, pero Keiko está arriba en las encuestas porque este candidato es como... es como, te vistes y te vas. ¿A dónde me voy? No, a las elecciones. Ah, ¿Cómo? yo. ¿Seguro? Sí, anda, ya está segundo. Disculpa. Ese flaco... Bueno, para mí el señor llegó a la segunda vuelta por lo que pasó en Lima, ¿no? A ver, Claro, pero ahí hubo un fraude descomunal. Verá que a mí Porky no me gusta. Creo que el tipo está loco. Pero entre un loco, fanático, religioso, y un comunista que quiere, ¿cómo es?, destruir todo para matar a todos y hacer un baño de sangre para empezar de nuevo, me quedo con el loco. A mí lo que me impresiona es que se acepte que si ya tuvieron a un Pedro Castillo, sigamos con el Pedro Castillo 2.0. Me tengo que ir. Mil gracias. No, Estefanía, mil gracias a vuestra merced. Le ruego no manejar tan rápido porque tiene que cruzar la ciudad para llegar a donde va, creo, ¿no? ¿Cruzar la ciudad o cruzar la calle? La calle. Bueno, se jodieron, pues se quedaron solo conmigo. Cuando una persona tiene que ir a un tema del colegio de un hijo, pues, ¿qué le voy a decir? Además que ya tuvimos bastante tiempo, ya hablamos bastante. Ahora vamos a hacer unas reflexiones acá. Aunque claro, ahí entre la secretaria de Defensa y el alemán dudan que yo pueda reflexionar, porque tienen así, no sé... En el caso de la Secretaría de Defensa, por instrucciones de su jefa, pues no, y a su vez ella del jefe de ella, no, o sea, Satanás. Pero a ver, vamos a hacer una reflexión. En Colombia, así como le sacamos así a Perú por lo que se demoraron y las barbaridades que pasaron, mesas en Lima, en la capital, no en medio del Amazonas ni en medio de las montañas a 4.000 metros de altura, donde un célebre ex dirigente futbolista de un equipo que ayer perdió, dijo que efectivamente tienes que entender que es muy difícil jugar fútbol a 4.200 metros cuadrados de altura. Yo sí tenía alguna duda sobre la capacidad intelectual del individuo, lo dijo 3 veces y yo tengo la grabación. 3 veces. Bueno. ¿Ok? Ok. Ya. En Perú, en Lima, la capital, donde vota un porcentaje elevadísimo del padrón total del Perú, porque Lima tiene más de 10 millones de habitantes, y Perú creo que tiene 35 o 38 millones de personas. Solo Lima tiene alrededor de 10 o 12 millones de habitantes. Hubo un montón de mesas que no abrieron hasta las 12 del día.
desde las 7 de la mañana, ¿cuánta gente se quedó esperando? ¿Cuánta gente regresó? Yo sé, es incuantificable. Pero Lima era un bastión del señor este al que le dicen Porky, que él mismo ya terminó y se aparece, fuera de broma, ¿no? Ya. Y de ahí venía la señora Keiko Fujimori, y de ahí, re lejos, en Lima el señor Sánchez sacó 4 puntos, creo. Sacar 4 puntos en una ciudad de más de 10 millones de habitantes es nada. Bueno, o sea, en el Perú, la OMPE, que es el equivalente de nuestro TCE, o sea, cualquier barbaridad que haya podido hacer el TCE en el Ecuador palidece, no es nada al lado de lo que pasó en el Perú. Aquí, pues, ponga pues que en Guayaquil o en Quito no se abran las mesas hasta las 12 del día. Se arma la de Dios es Cristo, pues. Con toda razón, además, pues. Bueno, allá se hicieron los... Sofocleto es peruano, se hicieron los cojudos. La OMPE terminó diciendo que no había pasado nada. Y una comunista italiana que mandaron observadores a la Unión Europea dijo que las elecciones habían transcurrido sin ningún inconveniente. Ah, carajo, 5 horas cerradas, una enorme cantidad de mesas en la capital del Perú, que encima tiene entre 10 y 12 millones de habitantes, y no ha pasado nada, es porque eres una mal nacida. ¿No? No. Así, Perú, la OMPE peruana hizo que nuestro CNE, chica, esté casi en el cielo. Pero resulta que el domingo las elecciones en Colombia se cerraron a las 4 las mesas. Usted a las 4:40, 4:45 tenía el 70% del preconteo, a las 5 y piquito tenía el 99%, bueno. Y a la noche, tempranito en la noche, no muy tarde, ya tenía el conteo, el escrutinio oficial, lo cerraron al 99.030, algo así, a las 7, 8. Y Colombia tiene la misma hora que nosotros, ¿no? Ya. ¿Y saben qué? El proceso de conteo electoral en Colombia es manual, como era aquí. Cuando es manual, lo peor que puede pasar si hay un apagón es que se le quieran robar los votos, pero ahí se arma la guerra, pues no sé si se le quieren robar los votos. Pero cuando es telemático, electrónico, cibernético, bueno, Gerhard ya sale con una palabra en alemán, que hay que querer ser moderno, ya, ya. Ahí pueden pasar muchas cosas. Yo no digo que hayan pasado, pero en el conteo manual, yo viví con los conteos manuales. Coliseo cerrado, Voltaire, Paladines, Polo, mesas enormes, los representantes de cada partido, y a voz en cuello se contaban los votos. Claro, éramos menos, me van a decir, la población era más chica. Colombia tiene 45 millones de habitantes, entre 45 y 48. Entre el señor de la Espriela y el señor candidato de Petro, que se me acaba de ir el nombre, hacen 20 millones entre los dos nomás. Y contando a mano, tenían a las 6 de la tarde, 6:05, el 93,4% contado, el preconteo, e iban por el boletín número 20. O sea que así como nosotros le hemos hecho al Perú así, valen triple, los colombianos han de decir, pues hombre hermano, Ave María Purísima, que estos ecuatorianos, por ser muy técnicos, muy tecnócratas, se demoran a veces días. Y en Colombia no hay 4.500 mesas impugnadas, ni 10.000 mesas impugnadas. No. Yo sí quiero que alguien me explique cuál es la diferencia. Tiene que haber una diferencia, porque lo de Perú no es que se demoraron en contar, porque Perú también tiene muchos más habitantes que el Ecuador. En Perú lo que hicieron fue no instalar las mesas porque ¿saben qué pasó? ¿Quién lleva el material electoral en el Ecuador? Las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? ¿Sabe cómo es en el Perú? La OMPE contrata diversos proveedores privados para que le lleven en camiones privados el material electoral a las mesas. Y parece que, oh coincidencia, la compañía privada que contrató la OMPE para Lima o para un buen sector de Lima no pudo conseguir camiones. Yo pregunto, el primer requisito que tú le pides en las bases del concurso, siempre y cuando lo eches a concurso y no a dedo, para transportar el material electoral en Lima, que es una ciudad gigantesca, al lado de las nuestras, ¿no? Ese moco de pavo somos nosotros. Ya, a ver,
lo primero que le dice es cuántos camiones tienes. Ah, no. Estos pusieron en la base que ellos iban a subcontratar los camiones. Bueno, o no pagaron, o alguien se tragó a alguien, hubo mal reparto. Lo cierto es que no hubo camiones. Y más de 1 millón de limeños le abrieron las mesas entre las 12 y la 1 de la tarde. 2 de la mañana y 1 de la tarde. Y en Colombia no pasó nada. Contaron a mano. A las 7, a las 9:30 de la noche, ya 10 de la noche, tenía el 100% del escrutinio. No proyecciones y que aquí la puse y no la encuentro. No, 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 no. Entonces alguien tiene que ser tan bondadoso de explicarme qué método manual, además. Me siento, ¿sabes qué? Feliz porque me reivindica. Yo estoy hasta aquí de que todo uno lo tenga que hacer. Perdón, ¿yo por qué tengo que hacer mi declaración de impuestos en línea? Antes uno lo hacía a mano y después tenía las dos alternativas. Ya. Pero si no lo hago en línea no puedo declarar. Si no declaro me van a decir que yo me evado, soy evasor. ¿Por qué? Carajo, que sirva para algo el maldito SRI. Y si alguien le pone en papel, porque han de ser pocos, pero han de ser y tienen el derecho, usted pues póngalo en línea. O les duelen los deditos. Hablando de eso, ¿cuándo devuelven la plata del IVA que está ya aceptada de enero a agosto del 2025? Que ya hay contadores o personas naturales que han recibido el hecho de que ya está ordenado procesar hace un mes. Pero para cobrar, la Honorata Società, que es el verdadero nombre de la Cosa Nostra o mafia, son franciscanos al lado del SRI. Porque el SRI te busca. ¿Se acuerdan cuando hubo una epidemia, que está mal, pues un delito, de falsificar facturas y todo? Los vampiros hambrientos eran giles al lado del SRI. Pero eso está bien. Pero cuando tienen que devolver, pongan 1/10 de la energía, 1/10 de la energía que ponen para cobrar. Y nadie se queja. Pero ustedes ponen 1/1000.000 de la energía. Y luego, ¿saben qué hacen? Como son sabidos. Ñaño, ¿sabe qué? Brother, no sea cojudo. Si nosotros mismos pagamos, quedamos mal nosotros. Pasémosle la pelota al Ministerio de Finanzas. La cuenta única del Tesoro Nacional, a la cual no la han insultado a la madre, la abuela, la bisabuela, la tatarabuela, la chosna y demás. Todo el mundo. Porque es el gran atracador y el gran vacunador del país. No hablo del gobierno. Esto es un tema de país. Lamentablemente. Entonces el señor que deposita el trasero en la silla del Ministerio de Finanzas no ha logrado entender, porque son distintos, no estoy hablando del actual, estoy hablando en general, de todos los que existen desde que existe la devolución, porque antes ni siquiera devolvían un carajo. Este todavía no entiende que si deposita el trasero en la silla y le pagan para depositar el trasero en la silla, le pagan con mis impuestos, con los de Marisela, los de Gerhard, los de la consulesa del Averno, que no sé en qué moneda pague. No creo que acepten dólares del infierno, pero paga. Entonces, así señor, como usted cumple su deber, porque su deber, su obligación de cobrar, usted también tiene que cumplir el otro lado de la medalla de la obligación, que es devolver. Ni siquiera es pagar, es devolver. Entonces me dirán, tabaquerizo, pero tú eres cojudo o no has oído ¿de qué país eres? Que no has oído el célebre dicho ecuatoriano que el lagarto que traga no vomita. Pero es que si el servicio de rentas internas es un lagarto, entonces estamos en un país fallido. El servicio de rentas internas es una institución que la creó doña Elsa de Mena con una idea brillante. Como aquí solo pagaban impuestos las compañías extranjeras, que tanto le encantan los zurditos de mierda hablar de las compañías extranjeras, esos son los únicos que pagaban impuestos, y uno que otro de las grandes compañías ecuatorianas. Es más, en reuniones, matrimonios y fiestas, donde alguien hablaba de impuestos, le decían, pero tú, ¿qué? ¿Tú pagas impuestos? ¿Que eres cojudo? ¿Cómo ha sido una regla con el fiscalizador?
No estoy hablando del siglo XIX, estoy hablando del siglo XX. Bueno, entonces doña Elsa de Mena dijo, ¿cómo hago la base de datos? Simple. Vean, señores, si usted compra un caramelo, pida la factura. Si usted compra un carro, pida la factura. Si usted compra una pluma, pide la factura. Si compra una computadora, pide la factura. Y entonces con todas las facturas, porque yo le voy a reconocer todo para deducirle de su impuesto a la renta. Puchica, la gente dijo, ¿cómo? ¡Aló! Ahora quiero la factura de todo. Antes nadie pedía factura. Lo cual era una manera de que muchos, entre comillas, empresarios, cierro comillas, hicieran más billetes del que debían, porque si no podían factura, ¿qué iban a tributar si no había factura? Bueno, como doña Elsa dijo, yo le voy a reconocer todo. Y pídale factura a los médicos. Porque antes, primero volaban 483.000 millones de vacas, burros, elefantes, jirafas y ballenas antes que un médico le dé una factura. No. Eso era salir de la consulta y preguntar cuánto es y la secretaria le decía tanto en billetes, ¿ah? Y guardaba en el cajón. Bueno, la señora Elsa de Mena construyó una base de datos porque todo el mundo pidió facturas y de cero, porque lo que se tenía era casi nada, cercano a cero, construyó una base de datos y entonces el SRI se pudo dedicar a cobrar, lo cual está muy bien. Porque si no, ¿con qué subsiste el Estado? Porque el petróleo, los ecuatorianos somos tan inteligentes que decidimos que 1.300 millones de dólares al año nos sobran, no los necesitamos y por tanto vaya al carajo el ITT. No. Si este es un país de imbéciles. No malos, imbéciles. Ya. 1.300 millones al año, todos los años. Solo le pregunto a los imbéciles cuántos hospitales y cuántas escuelas y colegios se pueden hacer con 1.300 millones de dólares al año todos los años. Nada más. 80 hectáreas de 900.000. Ok. Pero devolver. Ah, no. Eso es, pero... Y cuando usted se equivoca pues aquí hay la retención, pues, ¿no? Y le retienen más de lo que deben. Y obviamente quien retiene no se queda con la plata, se la manda al SRI. Y entonces usted tiene que darse cuenta, usted, de que le han retenido de más, o su contador, si lo tiene, o un amigo, si usted no tiene contador. Y entonces usted tiene que hacer una carta pidiéndole al SRI que en su gracia munificente, que en su generosidad imposible de describir en idioma alguno del planeta Tierra, se digne cuando ellos a bien tengan devolver lo que le han retenido por adelantado, no cuando usted hace su declaración de impuesto a la renta, por adelantado lo que le han retenido de más. ¡Ay! Ahí viene una demora todavía más grande. Y entonces yo pregunto, esto lo han hecho todos los gobiernos, por si acaso. No es que estamos hablando de este. El anterior, y este puede correr también. Porque el SRI comenzó sus pininos con el nuevo siglo, ¿no? Entonces yo pregunto, los opositores, entre comillas, ¿no? ¿Por qué nunca en ningún gobierno los opositores han, con toda razón además, hecho una campaña en contra del gobierno? Porque para eso son oposición, pues, ¿no? La oposición no está para aplaudir al gobierno, está para oponerse al gobierno. Ah, en lo correcto, tampoco se van a oponer por oponer. Pero aquí no es por oponerse por oponer. Nunca han tomado como campaña este tema del servicio de rentas internas. ¿Sabe por qué? Pues como no son cojudos, dicen, no, pues, ¿cómo voy a armar yo el escándalo? Si cuando yo gane, lo primero que me van a decir es, oiga, pues si usted es un escándalo por no devolver y no está devolviendo igualito, usted es un farsante, usted es peor que el otro.
Entonces se hacen los cojudos y se quedan callados. Ahora me extraña que cierto periódico que dedica el 800% de su tiempo a pensar cómo atacar al actual gobierno, tampoco ha tocado el tema. Y cuando usted tiene un enemigo visceral que lo acusa de lo que hace mal y de lo que hace bien, se lo voltea para plantearlo como mal. Pero, oh coincidencia, ese tema que está mal en en el anterior, 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 hasta Correa. Entonces uno dice, bueno, ¿será que no entienden el tema impositivo? No creo. Ahí hay personas de valía e inteligentes. ¿Será que no lo consideran importante? Porque como ellos no se equivocan nunca, sus declaraciones de impuesto a la renta nunca sobra un centavo. Entonces no tienen nada que devolverle, pues si no sobra. Y como seguramente compran todo a nombre de la compañía, que eso lo hacen casi todas las compañías del Ecuador, cuando es con compañías, personas jurídicas, hay compensación pues del IVA. Ah, esa podrá ser la explicación. Porque a mí se me parece muy extraño que si lo han acusado un poco más, y ya mismo lo acusan de haber causado las dos guerras mundiales, la de Corea, la de Vietnam, la de Afganistán, la de los talibanes, la del Estado Islámico, la actual guerra de Israel con Hezbollah y el actual problema entre Estados Unidos e Irán. ¿Cómo es que de esto no es que no han abierto la boca? No han escrito ni media página, perdón, ni media letra. Alguien mal pensado, me libre el Señor a mí de pensar mal, por favor. Pero alguien mal pensado podrá decir que es mucha coincidencia y muy extraño. ¿Usted sabe a cuánta gente a la que no le devuelven lo que deberían de devolver, a lo mejor no come ese día porque no le devolvieron? Porque el IVA, que es el impuesto más injusto del mundo, lo paga Álvaro Novoa, lo pago yo, lo paga en alemán Gerhard, no sé cómo hace para pagar en alemán. No sé. Marisela lo paga en castellano. Porque cada vez que compramos algo, nos cobran el impuesto al valor agregado. Pues es que algún día va a haber una revolución de la gente llana y los economistas todos van a tener que salir corriendo porque ellos son los que inventaron esta pendejada. Porque antes no había ese impuesto y cuando se lo creó se llamaba impuesto a las transacciones mercantiles y era el 5%. Después subió al 6%. Y a una vez es como la puntita nomás, pues eso es cuento. Ahorita es 15%. Y en determinados feriados, excelente idea para estimular el turismo nacional, y de 8. Entonces, yo pregunto, porque como estúpidos no son, pues yo conozco a algunos, estúpidos no son, nada de estúpidos tienen. No es que no se han dado cuenta de esto. Hay gente que cada vez que usted compra, otra genialidad de estos desgraciados, porque no hay otra palabra, los alimentos crudos, o sea, no procesados, no pagan IVA. Si usted compra 1 kilo de carne o de pescado o de pollo o de chacho, de lo que usted carajo quiera, eso no paga IVA. Todos los productos de la canasta básica no pagan IVA. Por ahora, ¿no? Porque no, you never know, ¿no? En este país el estado vacunador un día nos cobra por respirar y por ir al baño. Así que imagínense si no harán M, lo que no cobran IVA, los productos de la canasta básica y los productos alimenticios no procesados. Y yo hago una pregunta.
que por ventura los alimentos procesados no son alimentos? Los alimentos no deberían pagar IVA, ninguno. Así como las medicinas no pagan IVA, porque al gobierno que se le ocurra pretender cobrarle impuesto a las medicinas, lo sacan a patadas en el trasero en menos de media hora. Por imbécil. Entonces a ninguno se le ha ocurrido. Y como yo lo conozco al señor presidente de la República prácticamente desde que nació, y no tiene a quien salir imbécil, estoy seguro que a este no se le va a ocurrir. Pero you never know quién pueda venir, pues decir, oye, pero estamos perdiendo plata para el fisco, no estamos cobrando plata por respirar, no estamos cobrando plata por sonarse la nariz, no estamos cobrando plata por escupir, no estamos cobrando plata por ir al baño a hacer la 1 o la 2. Oye, pero estamos perdiendo un montón de plata, que encima no es que se traduce en obras para la gente, sino que va a los bolsillos. Entonces, ¿saben qué, señores? Es para los dos, ¿no? Yo no sé cuál es más malnacido, si el IVA o el Ministerio de Economía y Finanzas. Pero entre los dos, a gente que lo que pueda comprar, porque claro, más paga el IVA quien más compra, y el IVA tiene tope, no es que le devuelva, no. Es en función del salario básico unificado. Creo que ahorita el tope del IVA de la devolución va por $120, una cosa así al mes. Aunque usted compre 10,000, ¿ya? Ya Gerhard ya está el tope de la devolución del IVA, ¿ya? Y obviamente la gente de escasos recursos no llega al tope, o difícilmente llega al tope. Oiga, pero para alguien que para la olla con gran dificultad, la mitad del tope, $50, $60, es harta plata. Yo entiendo que para quien dirige el Servicio de Rentas Internas, que mide sus ingresos por miles de millones de dólares, se le ha de ser difícil entender que alguien con $50 tenga la diferencia entre comer y no comer. Es como para los seres humanos normales, que nos hablan de 18,000 millones de dólares y no tenemos cómo imaginarnos esa cifra. Peor cuando se empiezan a hablar de las grandes ligas, ¿no? Pero bueno, a ver si... Yo no sé, yo creo que tanto el SRI como el Ministerio de Economía y Finanzas dependen del señor presidente de la República. A ver si alguno de los radares que tienen por allí monitoreando lo que decimos, sí, a mí nunca me han dicho nada, porque yo no estoy acusando de nada. Yo le reconozco a Lazo y este gobierno igual, pero supongo que le han de informar. A ver si el presidente de la República no los carajea, porque supuestamente la devolución del IVA es para quién. Tercera edad y personas con discapacidad, que según la Constitución de la República son sectores vulnerables y de atención prioritaria. ¿O no leyeron la Constitución de la República en el SRI? Y solo han leído cómo exacciono de manera más eficiente a la gente. ¿Saben que a ustedes ya no les voy a dar la gabardina? Los voy a nombrar gabardineros eternos. ¿No? Porque hace mucho tiempo que no hacen nada bien. Y sin embargo, lo que por mandato constitucional deberían hacer, no lo hacen. ¿Y saben por qué no lo hacen? Porque quien está arriba no les ha pegado un carajazo de que lo hagan. Ahora, vamos a ser cínicos, políticamente hablando. El día que el jefe de estos diga, carajo, ¿por qué no han devuelto? Se acaba la cosa y ese señor sube varios puntos de popularidad. Todos los cojudos que están jodidos con el SRI. Por las devoluciones, no estoy hablando de pagar o no pagar. No. Así que se van a quedar, ya ustedes ya saben que tienen la gabardina, como era en latín, per omnia in secula seculorum. O sea, por los siglos de los siglos, y luego se decía amén, que traducido al castellano quiere decir así sea. Entonces, así sea, váyanse a la casa del ritmo. Ustedes son unos estafadores, porque el que no devuelve lo que no es suyo, ¿qué otro nombre tiene? Estafador. Eso es lo que son. Con los ciudadanos honrados que han tenido la gentileza de seguir el programa, tengan muy buenos días. Para los otros, que vayan a tomar por saco. Chao.
RTP